Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Bueno, pues estamos en la meditación de este día, estamos en la carta a los de Italia, en el Perec 1 y Pasuk 8, y dice así: primeramente, en verdad, doy gracias a mi Dios mediante Yeshua el Mesías, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la redención prometida de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga finalmente, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para impartiros algún atributo espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por causa de la confianza recíproca que existe entre nosotros. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero que hasta ahora he sido estorbado, para tener algún fruto no solamente entre los otros gentiles, sino también entre vosotros, a helenistas y a paganos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros la promesa de la redención también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, una de las cosas que es el peso en el corazón de todo líder, y desde luego se manifestaba de una manera extraordinaria en la vida de Rab Shaul, era las comunidades, la gente que estaba estableciendo un pacto con el Eterno, que se estaba convirtiendo, y especialmente cuando hablamos de los gentiles, convirtiéndose al Dios de Israel, convirtiéndose al Creador, convirtiéndose al único Dios y dejando el paganismo. Y uno de los pesares, uno de los pesos pues importantes en el líder es la gente que se va convirtiendo, la gente que necesita de la educación, de la guía, de la instrucción para poder salir adelante. Nadie, absolutamente nadie, sobre todo hablando de gentiles, del pueblo que no fue educado, que no fue guiado, dirigido a través de sus días en el conocimiento de Dios Altísimo y de la Torah, que al final del día es la instrucción del Eterno para los pueblos y la bendición que el Eterno ha dejado no solamente para Israel, pero también para todos los pueblos. Es el pesar del líder. Este pesar tiene que ver con el hecho de mirar que prospere la gente en su conversión, que no se estanque, que camine, que viva, que entienda su compromiso con Dios, su pacto con el Eterno, que no se emocione solamente al principio y ya después le vaya bajando la flama, y en muchos casos a veces, y desgraciadamente pues ocurría que se apagaba incluso esa flama. Y por eso es que Rab Shaul decía: yo los tengo en mi corazón, yo estoy orando mucho por ustedes, el anhelo en mi corazón es estar con ellos. No los había visitado, y el anhelo de Rab Shaul sería llegar a Italia y compartir precisamente no solamente de Dios Altísimo a dos entidades, especialmente a los judíos que habitaban allá, que ellos pues reconocían desde luego al único Dios verdadero, pero necesitaban anunciárseles a ellos que Yeshua es el Mesías. Y por el otro lado, a los gentiles que vivían sumidos en la mentira, en el engaño y en la iniquidad de la idolatría, y necesitaban que se les dijera, que se les hablara, para que ellos pudieran reconocer al único Dios verdadero. Entonces era un trabajo muy arduo, porque aun cuando ya en los años mediados de ya para los 60, 50 y tantos,
Esta carta fue dirigida a Roma y expresaba el deseo precisamente de Rab Shaul de llegar no solamente a la comunidad que ya había ahí, que ya había reconocido al Dios Altísimo entre los gentiles, y a los judíos que habían reconocido que Yeshua era el Mesías. Entonces tenía una labor muy ardua. Rab Shaul, y el anhelo de su corazón es mirar en la distancia la necesidad que tenía de poder llegar a Roma y compartir todas aquellas cosas extraordinarias, ese conocimiento que el Eterno le había dado y que había recibido, y que consecuentemente era necesario que se estabilizara en la vida de los creyentes. Y esta carta habla de muchos de los temas que él tenía en su corazón y que quería de alguna manera que los de Italia pudieran valorar, entender, y veremos precisamente en la reflexión de este Sefer muchos de los puntos, de los temas y muchas situaciones que él tratará de alguna manera importante. Esta carta es vista como una responsa. ¿Qué es una responsa? Significa una respuesta a muchas de las inquietudes. Él está respondiendo a muchas de las cosas que estaban pasando y reaccionando ante cosas que estaban sucediendo en Italia especialmente, y por lo tanto expresa de alguna manera las inquietudes que él tenía al respecto, y uno de ellos es llegar allá y edificar, traer el conocimiento de Dios Altísimo tanto a gentiles como judíos. Pero por el otro lado, el anhelo de su corazón era que ver una floreciente comunidad en Italia, y esto no se daba nada más porque sí. Sabía Rab Shaul que necesitaban de instrucción, sabía que necesitaban de consejo, de guianza, sabía que esto no era tan fácil porque demandaba compromiso de parte de la gente, y es de lo que va a hablar en la carta. Va a hablar del compromiso, va a hablar del pacto, va a hablar de la condición del hombre, va a hablar porque la gente no entendía por qué las cosas pasaban, no sabía por qué el hombre tenía tantos dioses, no sabía, y esto lo va a explicar Rab Shaul y les va a decir por qué y dónde fue el quebranto, dónde fue el error, dónde se dio una mala vuelta, a dónde tomaron un camino equivocado la humanidad. Y esto es precisamente lo que va a explicar a través de los capítulos de este Sefer, y consecuentemente es un tipo de mucha reflexión. Esta carta es una carta, un Sefer de mucha riqueza que el Santo Bendito nos dejó por vía de este gran hombre y gran maestro de Torah como lo fue Rab Shaul. Entonces, importante es entender pues la preocupación que tenía, y ahí lo está evidenciando. ¿Y qué es la reflexión para nosotros? Por la reflexión para nosotros, mis amados, es precisamente que nosotros debemos mirar las preocupaciones de Rab Shaul como algo que también nos debe preocupar a nosotros. Es decir, nuestra fidelidad, nuestra lealtad, la instrucción que el Eterno nos da y que la tenemos que llevar a cabo y vivirla, porque un hombre que no vive la instrucción fácilmente pierde el camino, fácilmente da vueltas en círculos y no llega a ningún lado, si bien le va, y otros hasta incluso pierden la razón por la cual han sido llamados, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la gran preocupación que el líder de ese momento era Rab Shaul, y que su preocupación era precisamente la edificación y la continuidad de la fe de estos hombres que, como ya menciona en esta carta, es precisamente algo que le daba mucho gusto, pero también a su vez le preocupa. No es solamente que se convierta una persona, sino, y es una cosa importantísima, desde luego, es la mitad de un todo. La otra mitad es su educación.
La otra mitad es como va a vivir ahora, de hoy en adelante. A partir de ahí, esto es algo que debe de entenderse. Cada uno de nosotros tenemos dos puntos importantes. Uno, llegar a la conversión, y la segunda es educarnos para vivir de la manera diferente a que vive el mundo. Y no es fácil, porque los embates del mundo son muchos y ciertamente a muchos hacen caer de muchas maneras y de muchas formas, no solamente a los hombres comunes y corrientes, llamémosle así, que no tienen títulos, pero a maestros, a rabinos los han hecho caer. Y eso pues es triste, eso es muy triste. Y lo peor de todo es no hacer rectificaciones, porque menos mal si se equivoca uno, bueno, ya me equivoqué, ahora tengo que rectificar. Y entonces esto era la preocupación que tenía Rab Shaul, la preocupación de mirar a estas comunidades como pollitos pequeñitos que tenían que tener cuidado, que tenían que necesitar del alimento espiritual, que necesitaban del cobijo, de la instrucción, de la enseñanza de la Torá, y que era necesario que se les diera. Entonces, la reflexión para nosotros, por un lado, es preocuparnos por los demás, como lo hacía Rab Shaul, preocuparnos por aquellos que están pequeñitos y que tal vez tú ya les llevas un tiempo, una distancia, pero que es necesario apoyarlos, no necesariamente de una manera que te desgaste, sino de una manera muy importante, que es a través de la tefilá. Llega un nuevo, ¿cómo te llamas? Por fulana, fulano. Pues ahí tomarlo y empezar a orar por él. Y con esto se hace una labor extraordinaria, porque si ciertamente las personas son tenidas en la memoria de los líderes, qué importante es que la comunidad participe en ello. Y por ello es importante que nosotros podamos involucrarnos ayudando, socorriendo, orando por las demás personas que se van convirtiendo, a fin de que no falte su fe y permanezca, porque vendrán las pruebas, vendrán las luchas, y es ahí a donde se probará su fe, y es necesario que nosotros oremos por ellos, es necesario que nosotros les apoyemos. Por el otro lado, debemos mirar que debemos de ser ejemplo, como lo fue nuestro santo maestro, como lo fue Abraham, incluso David, o otros hombres que vivieron la Torá, como lo fue Rab Shaul, de una manera extraordinaria. Entonces tenemos que ser ejemplos, y ejemplos, buenos ejemplos, para aquellos que vienen llegando, para ayudarles, apoyarles, socorrerles en medio de las circunstancias que se viven. Bien, hermanos, pues el hecho es que tenemos una responsabilidad. Uno, de comunicar la verdad de Hashem. Y número dos, de apoyar a los que ya van haciendo su conversión, para que puedan seguir adelante en el camino y que todos lleguemos a la meta. Que el Eterno nos ayude a meditar y a reflexionar en ello, y a no solamente ser hombres y mujeres que ven, sino hombres y mujeres que se involucran en toda esta situación extraordinaria de edificar, de apoyar a nuestros hermanos que van llegando, y a aquellas personas que están en la mentira, en el engaño, ayudarles a reconocer la verdad de Hashem, a reconocer el camino que nos ha dado Yeshua HaMashiach. Que estén muy bien, y que la palabra traiga a su corazón una inquietud grande de poder compartir. Shalom, shalom.